Ahí estamos hablando de una sociedad anti-individualista, quizás en parte tribalista o clanesca, qué sé yo. Y esas lealtades al grupo son a veces lo que les permite resistir la imposición ideológica, ¿no? No. O sea, eso es algo foráneo. Quizás esa sea la razón por la cual el comunismo, así ortodoxo, no pudo imponerse en muchos lugares. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a este episodio de No hay almuerzo gratis. Tenemos hoy un invitado, es un ingeniero que tiene mucho que decir acerca de la ingeniería social. Gustavo Morales trabaja actualmente en la Universidad Politécnica de Madrid. Entre sus áreas de investigación destacan el emprendimiento, el capital intelectual, la economía circular, la innovación en modelos de negocio y la economía colaborativa. Bienvenido, Gustavo, gracias por aceptar la invitación. Hola Marcelo, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Les cuento, Gustavo, antes de hacer este episodio, unos días antes, me dijo, che, Marcelo, vos sabés que hoy, o sea, en este momento, coincidimos con un partido de fútbol importante. Sí, juega Argentina, estamos hablando del Mundial de Fútbol. Yo dije, sí, no importa, dale, hagámoslo igual. Y después me di cuenta, este tipo me acaba de dar el puntapié inicial perfecto para este episodio, para esta entrevista. Porque lo que está pasando es irracional, ¿sí? Podríamos calificarlo así. ¿Por qué la gente se une en torno? Yo entiendo que, no sé, si mi tribu está en riesgo, quiero que gane mi tribu porque quiero sobrevivir. Pero ¿qué está pasando? Son tipos corriendo atrás de una pelota. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Bueno, esto es una forma de colectivismo. ¿Se puede hablar de un colectivismo saludable? Bueno, es el opio del pueblo, ¿no? El nuevo opio del pueblo, la nueva visión de pan y circo de los romanos, ¿no? Mientras la gente está entretenida con los gladiadores, pues no se preocupan de la inflación y todo eso, ¿no? Y sabes que hay mucha gente que dice que no fueron los bárbaros los que hicieron que cayera Roma, sino que fue la inflación monetaria, ¿no? Entonces, los bárbaros fueron, digamos, pues las moscas que merodeaban, ¿no? Pero que lo que le hizo caer fue las malas decisiones, ¿no? Entonces yo creo que hay un poquito de eso también. Sí, yo diría la intervención estatal, en sentido amplio, porque no fue solo la inflación. De esto mucho no se habla. Cuando se habla de los distintos factores que influyeron, es como que se excluye lo más importante, ¿no? Bueno, hay autores que, por supuesto, insisten mucho en esto. Qué sé yo, Mises, Hayek tiene algunos ensayos publicados al respecto. Pero sí, probablemente, no sé si en ese momento los juegos estaban en su apogeo o no, pero probablemente hubo una coincidencia, ¿no? La necesidad de distraer a la gente. Este tema, el que vamos a tocar hoy, el del individualismo, es algo que a mí me interesa mucho porque me parece que hay mucha confusión en torno a esto. Y como no encontramos una solución definitiva, la gente que se interesa mucho por estas cuestiones a veces tiene este defecto, ¿no? Se ponen a estudiar y quieren una solución perfecta. Y si no la encuentran, van como pendulando entre extremos, ¿no? Entonces, así es como vemos por ahí algunos libertarios que se ven tentados y empiezan a coquetear con la extrema derecha, la extrema izquierda. Y uno se pregunta, ¿cómo es que esto sucede? Es un fenómeno extraño, pero se ve. Y viceversa también. Creo que son suficientes como para preguntarse cuál es el problema. O sea, ¿será que la gente, esto es lo que yo me pregunto y te dejo picando a vos a ver si tenés una respuesta, ¿será que la gente, en realidad, que a la gente le pesa la responsabilidad, ¿no? Porque si vos tenés un individualismo muy marcado, también esto implica mayor responsabilidad. Entonces llega un punto en que eso es algo que molesta y esta gente se entrega a cosmovisiones que de alguna manera disuelven esa responsabilidad. ¿Vos lo ves así? Hay como un pico de individualismo que coincide con pico de, por ejemplo, de relativismo cultural o de nihilismo o de orientalismo en algún momento, cuando esto empezó en su origen. No sé cómo lo ves vos. Sí, bueno, lo primero sería decir un poco que ese eje del que siempre hablamos, ¿no? Del eje de derecha e izquierda, en realidad está un poco quizá mal concebido, ¿no? O puede explicar parte de la vida, pero quizás no toda la vida, ¿no? En el sentido de que en realidad tanto la extrema derecha como la extrema izquierda acabarían un poco tocándose, ¿no? Porque tienen el mismo padre, ¿no? Y hay autores que hablan de que existen los hegelianos de izquierdas y los hegelianos de derechas, ¿no? En el cual los hegelianos de izquierdas son lo que acaba siendo luego el marxismo y el socialismo, digamos, internacional, y los hegelianos de derechas pues acaban siendo los nacionalsocialistas, el fascismo italiano, ¿no? Entonces, en realidad, tienen el mismo padre
y se empiezan a separar por cuestiones, ¿no? De si lo importante es lo nacional o lo internacional, si lo importante es ser un ateo o tener raíces, digamos, cristianas o religiosas, ¿no? Pero que en realidad tienen el mismo origen, ¿no? Entonces, eso nos abre un poco la posibilidad de pensar que el eje, el mal llamado eje izquierda-derecha, en realidad es como una herradura, ¿no? Una herradura, ¿no? Si os imagináis una herradura, pues los dos extremos de la herradura son la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿no? Pero el lado diametralmente opuesto de ese, ¿no? Donde estaría la parte más curva de la herradura, pues eso sería, de alguna forma, el liberalismo, el libertarismo o el individualismo, ¿no? Según cómo lo queramos poner, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que en un lado de la herradura, en los extremos, tenemos el colectivismo y en el lado contrario tendríamos el individualismo o liberalismo, por así decirlo. Sí. Pero se nos acusa a los que estamos en la parte, digamos, superior de la herradura de ser excesivamente individualistas y se habla de las consecuencias perniciosas de ese excesivo individualismo. Entonces, pero ¿es verdad que hay una tensión entonces entre el individuo y el colectivo? ¿Vos cómo ves esto? Claro, hombre, yo creo que hay dos errores, ¿no? Uno es pensar que el individualismo es el egoísmo, ¿no? Pero eso es una concepción que tiene que ver con el segundo error, ¿no? Y el segundo error es pensar que el mundo es un sistema de suma cero, ¿no? Donde a mí solo me puede ir bien si a ti te va mal, ¿no? Eso es así, pues, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? O sea, tienes que ganar uno y el otro tiene que perder, pero en muchas cuestiones de la vida es una situación de cooperación social en el cual todos podemos ganar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se puede entender esa idea de Adam Smith, de la mano invisible del mercado, ¿no? Que decía, ¿no? La frase más o menos textual, lo que decía es: no es por la generosidad del cervecero y carnicero que tenemos carne y cerveza para nuestra cena, sino es por la búsqueda de su propio interés, ¿no? Se preocupa, el cervecero y el carnicero se preocupan de poder generar ese producto que a nosotros nos sirve, que nosotros queremos, y se preocupan de ponerlo en el mercado a un precio que lo podemos comprar. ¿Lo hacen por egoísmo? Pues yo creo que no. Lo hacen por su búsqueda del interés propio, pero eso no es egoísmo, porque si nadie lo compra, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, ese proceso de cooperación social creo que se malentiende muchas veces con la idea de que es el egoísmo, ¿no? Y yo lo que intento abogar es decir, oye, no tengas miedo de buscar tu propio beneficio, porque eso muchas veces puede llevar a situaciones que son positivas también para los demás. Es decir, no es que siempre te vaya a ir bien solamente a ti, sino que también le puede ir bien a los demás, ¿no? Ahora, ¿será que nos cuesta tanto entender esto porque hay como un atavismo? Es decir, en su origen las sociedades, corregime si me equivoco, Gustavo, por favor, en su origen las sociedades tendían al colectivismo por necesidad. Era una cuestión de supervivencia. Entonces, andando el tiempo, esos, por así decir, esos genes individualistas iban siendo eliminados de alguna manera, ¿sí? O expulsados del pool de genes que sí se reproducen. Y por eso es que esto se sigue arrastrando. Y si vos ves en Occidente algo diferente, es probablemente porque se hacía lo mismo, pero en menor medida. Entonces hay como un efecto compuesto y de golpe tenés una sociedad en donde el individuo puede manifestarse y crear en mucha mayor medida que en otras. Y eso es lo que distingue. ¿Me equivoco en esta forma de verlo? Sí, Seba, sí. Discúlpeme que haga una interrupción, pero yo todavía, y yo soy la persona más individualista que yo conozco personalmente, todavía tengo problemas porque me he dicho a mí mismo, no utilices la palabra sociedad o social por lo del socialismo, y no somos socios son los que intencionalmente persiguen un fin común, intencionalmente decidido por ellos, y habla de conjuntos o series de personas, habla no de lo social sino de lo interpersonal, y tan arraigado está lo de hablar del grupo y de nosotros que frecuentemente noto que hierro y no logro utilizar los términos que yo intencionalmente prefiero utilizar. Sí, pero así todo se entiende esa distinción que yo hice. Lo que me pregunto es ¿a qué se debe esa mayor tolerancia a el individualismo, si se quiere, en Occidente? Porque, digamos, yo veo al individualismo como la gran fortaleza de Occidente, pero a la vez podría verse como una gran debilidad. Es decir, podría verse como que el individualismo lleva la semilla de su propia destrucción. Así por lo menos es como se lo ve muchas veces desde la derecha del arco ideológico. Ahí habría quizás que ver algunos matices, ¿no? O sea, si opones, digamos, las culturas orientales a las occidentales y dices que ellos son más colectivistas de lo que nosotros somos, más individualistas, pues sí, posiblemente en algunos aspectos puede ser que sí, ¿no? Porque por ejemplo, en Japón pues hay mucho más respeto por los mayores, hay mucho más
cuidado por los mayores, la gente quiere vivir cerca de donde ha vivido siempre porque se siente que son parte de ese pequeño grupo, barrio y demás, ¿no? Algo de eso puede haber también si comparas en menor medida, pero si comparas España e Italia, o sea, países mediterráneos con Estados Unidos, pues también gente que ha medido el individualismo dice que Estados Unidos son mucho más individualistas y efectivamente, ¿no? En Estados Unidos la gente se va de su casa a estudiar al college cuando tienen 18 y vuelven por acción de gracias y no ven a la familia prácticamente nunca, ¿no? Entonces, bueno, puede que haya una parte por ahí, ¿no? Pero por otra parte, cuando ves las grandes corporaciones japonesas y demás, pues ahí hay alguien que el señor Suzuki y el señor Toyota, si es que existen esos señores, pues esos señores colectivistas lo justo, ¿no? Es decir, que buscaban de alguna manera proveer y desarrollarse en ese mundo capitalista, ¿no? Entonces, bueno, pues digo que por un lado se puede ver, por otro lado, pues no estoy del todo convencido de que esté en todos los ámbitos de la vida, ¿no? A mí me resulta curioso cómo los movimientos que parecen ser, por un lado, ultra individualistas, terminan siendo colectivistas. Y estoy pensando, por ejemplo, en las reivindicaciones, no sé, de cierta izquierda posmoderna. Ellos, por un lado, defienden sus libertades, y las defienden a muerte, sus libertades individuales, pero rechazan las consecuencias de la universalización de esas libertades. Vos tenés libertad individual, y esto es universalmente reconocido por la ley, vas a tener desigualdad. Esto ya no les gusta tanto. ¿Cómo es que convive, no, yo a veces me pregunto, en una misma cabeza, ¿no? Individualismo e igualitarismo? Bueno, es muy filosófica la pregunta, ¿no? Pero yo quizás por bajarlo un poco a tierra, pensaría en Andrés Calamaro, ¿no? Que por cierto sabes que es compatriota tuyo, ¿no? Argentino, aunque lleva en España prácticamente 35 años. Y fundó un grupo que se llama Los Rodríguez, que es una cosa que le hacía mucha gracia, igual no sabe tu audiencia, que nosotros llamamos estar de Rodríguez cuando estás en casa sin tu familia, ¿no? Estás, digamos, típicamente el hombre en casa sin la mujer, sin los hijos, eso es estar de Rodríguez, ¿no? Que es una expresión que se utiliza aquí. Y eso le hizo mucha gracia a él. Y cuando iniciaron el grupo, uno de ellos estaba precisamente de Rodríguez y entonces se quedaron un poco con la idea y de estar Rodríguez, ¿no? Yo hoy precisamente estoy de Rodríguez porque vengo a la familia de viaje y estoy de Rodríguez en España, así que bueno, me acuerdo mucho también. Es una banda muy conocida y muy famosa acá, pero creo que ningún argentino sabe esto que acabo de contar. Así que gracias por contarlo a nuestra audiencia. Entonces, Andrés Calamaro sería lo que yo típicamente definiría como un libertario de izquierdas, ¿no? Una de las grandes canciones que sabes que en España han sido súper populares, ¿no? En los años 90, Los Rodríguez, y una de las frases que a mí más se me clavó en el alma, ¿no? Y es nada debería estar prohibido, ¿no? Que es una canción, es un verso de una de sus canciones, ¿no? Y yo eso desde la adolescencia, pues de alguna manera lo pensaba y notaba que eso me arrosonaba mucho, ¿no? Y él, cuando dice nada debería estar prohibido, no piensa en prohibir el Banco Central, ¿no? Lo que piensa es que no debería prohibirse la droga, no debería prohibirse pues una serie de cosas que a él le interesan, ¿no? Entonces, hay una componente ahí, ¿no? Sobre todo muy presente en el ámbito cultural, ¿no? En España al menos, en Europa, que es que la gente quiere respetar mucho sus libertades sociales y esos muchas veces no se dan cuenta de que eso tiene una segunda componente, ¿no? Que es también tener unas libertades económicas, ¿no? Pero por ese lado, muchas veces la gente de la cultura no quiere libertades económicas porque se benefician mucho de subvenciones, ¿no? Al menos en España, mucho ámbito, por ejemplo, el cine español es absolutamente deficitario y si no fuera por las subvenciones, pues no sería viable, ¿no? El mercado claramente no lo ve viable y las salas donde se proyectan las películas españolas están habitualmente vacías, ¿no? Es decir, que el público tiene un desinterés absoluto por la mayor parte de los temas, las temáticas y las historias que ahí se cuentan, ¿no? Entonces, puede haber gente ahí que efectivamente esté a favor del matrimonio homosexual, que esté a favor de las libertades sexuales en general, esté a favor incluso de la eutanasia, ¿no? Y sin embargo, no está a favor del libre mercado porque no le conviene, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay ahí esa dicotomía, ¿no? Es decir, que dentro del liberalismo pues hay diversas familias y luego hay una familia de pensadores liberales que son muy conservadores, ¿no? El propio Miguel Ancho Bastos o Jesús Huerta de Soto son personas con unas grandes convicciones cristianas que si les dices de libertades sexuales se ponen, vamos, azules, ¿eh? O sea que no, que eso no les gusta ni oír hablar de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí es un terreno muy fértil en el cual muchas veces pues estamos en desacuerdo, ¿no? En desacuerdo en cosas que no son pequeñas cosas, sino que son grandes cosas, ¿no? Y creo que Sebastián también ha pensado mucho sobre esto, ¿no? Que hemos comentado alguna vez, incluso te planteabas escribir sobre esto, ¿no? Quiero aclarar que acá la diferencia es que Miguel Ancho Bastos, por estar en contra de ciertas, no sé, prácticas sexuales, no está a favor de prohibirlas. En
cambio, del otro lado sí están a favor de la coacción. Perdón, Seba, quería simplemente hacer esa aclaración. Sí, yo creo que todo esto estriba sobre la fuerza violenta y agresiva y la fuerza violenta y defensiva. Y cuándo es admisible o permisible utilizar fuerza y cuándo no. Yo soy muy reduccionista en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento forzoso de obligaciones político-jurídicas, y eso quiere decir que, si bien es cierto, no estoy de acuerdo con muchas prácticas simplemente porque me parecen sucias. Eso no quiere decir que yo cambie de parecer acerca del fundamento central de mi pensar, que es el uso legítimo de la fuerza es en protección del cuerpo y la propiedad de una persona bajo ataque, sea defensa propia o defensa de otra persona a la que atacan. Sí. Y yo creo que esa es la posición racional, si vos querés. Pero vos hablabas recién de intereses, ¿no? Adoptan una posición porque les conviene o porque tiene una inclinación, ¿no? Porque les parece mejor, pero no es que se pusieron a examinar el asunto racionalmente. Entonces, quizás lo que sucede es esto, ¿no? La gente simplemente se deja llevar. Si la gente se detuviera a pensar, finalmente llegarían todos a las mismas conclusiones que Seba. Totalmente. Pero son temas muchas veces complejos. Son temas muchas veces complejos y que yo lo que noto, al menos aquí en mi entorno, es que hay gente que ha hecho de unos ciertos posicionamientos ideológicos, ha hecho su identidad, ¿no? Es decir, que cambiar de parecer le resulta es como arrancarse, desgajarse de la identidad, ¿no? Y sería muy difícil para ellos, ¿no? Sí. Eso nosotros siempre que recomendamos un libro muy conocido es Comunismo. A mí me parece antiempresarial eso. Sí. Yo sí tengo que ser socialdemócrata. Por 9.000 euros al mes soy socialdemócrata. Me refería al libro, se llama El Dios que fracasó, y justamente eso que vos decís, Gustavo, es lo que refieren todos los comunistas, que eran comunistas muy prominentes y célebres incluso dentro del movimiento en su momento, cuando el comunismo estaba en su apogeo. Bueno, estos tipos, cuando entendieron que ya era hora de dejar eso atrás, se encontraron con el mismo problema que se encuentra, no sé, un adicto a la heroína que quiere abandonar al grupo, ¿no?, de heroinómanos. O sea, todos estaban como tirando para abajo y cuando veían que ya no se podía, entonces lo acusaban de cualquier cosa, sí, por supuesto, fascista, lo menos que le decían. O sea, que eso es algo que todos tenemos que enfrentar. En algún momento, si nos tomamos en serio, ¿no?, si escuchamos a nuestra conciencia, tenemos que ver qué es lo que privilegiamos, ¿sí? Si el estatus social en determinado círculo o la verdad. ¿Se puede hablar de un individualismo extremo? O sea, ¿hay algo así como un individualismo suicida, si vos querés? Bueno, yo creo que el punto, la persona que lo llevó más al extremo fue Ayn Rand, ¿no? La pensadora objetivista, ¿no? Que tiene estos personajes, John Galt o Howard Roark, ¿no?, que prácticamente están llevados casi hasta el ridículo, ¿no? Es decir, si me cambian el caso de Howard Roark en El Manantial, pues cuando le cambian el diseño del edificio, pues al final va y le pone una bomba o lo quema, no sé qué, ¿no? Y tiene luego en el juicio hay un speech increíble y tal, y eso luego en John Galt pues se lleva, en la reunión del Atlas se lleva hasta el extremo, ¿no? Hasta el extremo que hay la parte esta famosísima, ¿no?, que es la conferencia de 60 páginas en la reunión de Atlas, ¿no?, de John Galt, ¿no?, que dices, oye, pero ¿quién? O sea, ¿esto qué es? ¿Aló, presidente? ¿No? O sea, es decir, que ¿a quién le van a dejar hablar 60 páginas en un juicio? O sea, eso no tiene sentido ninguno, ¿no? Entonces, bueno. Sí, Seba se identificó mucho con eso. Pero te saca el micrófono mucho antes, Seba. No, esa es la razón por la cual yo amo a Ayn Rand, no solamente el plagio a Nietzsche y a Max Stirner, sino la enjundia con la que va y se lo cree y vendió, es decir, fueron bestsellers de algo que es tan monótono y unidimensional, y sin embargo creo que apela mucho, graciosamente, es decir, hace que el autista empatice con la novela. No sé si autista, pero yo conozco mucha gente que se sintió inspirada por esas novelas en su adolescencia o en su primera juventud. O sea, que yo creo que tuvo un impacto. Ojalá la gente leyera otros libros de Ayn Rand que me parecen, para mí, son mucho mejores y en realidad, bueno, quizás eso también depende de la inclinación de cada uno, ¿no? Hay gente que le entra por ahí por el lado de la ficción, pero yo creo que lo que se equivoca
quizás Ayn Rand, sí, bueno, se puede equivocar Ayn Rand, digo, para los randianos que parecen creer que esto es imposible. El egoísmo termina mal porque yo creo que evolucionamos para satisfacer necesidades ajenas también. Es decir, atender a la necesidad del prójimo no es algo que, bueno, tenemos que hacer porque no nos queda más remedio. Es algo que si no hacemos, no estamos a la larga, ¿no? Porque quizás a la corta puede parecer que te saliste con la tuya, pero a la larga eso se paga. Es decir, que sí se puede hablar de si vos querés, un sano individualismo. Y Ayn Rand me parece que ahí es donde puso quinta y nunca se detuvo. Y le pasó esto que yo dije al principio. Ella estaba buscando la coherencia, pero acá estamos tratando con criaturas que están insertas en un orden social que evolucionó a lo largo de milenios. O sea, esa coherencia perfecta es difícil de aplicar. Y creo que muchos señalan errores en Ayn Rand y lamentablemente el movimiento que ella inició era como impermeable a la crítica. Entonces quedó ahí como medio, como defendiendo unos ideales y unos personajes que encarnan esos ideales medio caricaturescos, ¿no? Esa es mi impresión. ¿Vos, Gustavo, dirías que hay culturas que son fundamentalmente anti-individualistas y que se mantienen así en el tiempo? Y que, digamos, no es que no puede, por supuesto que uno no sabe, ¿no?, cuál puede ser la deriva de cada cultura, pero que es más difícil que desarrollen ese individualismo típicamente occidental. Bueno, pero antes te quería preguntar cuáles son los libros de Ayn Rand que recomiendas, ¿no? Porque yo me he peleado mucho y bien, incluso leyendo la virtud del egoísmo hay muchas cosas que digo, pero joder, pero ¿esto qué es, no? Pero bueno, quería saber cuál es el que te gusta, ¿no? Me gustan los ensayos, no precisamente ese, pero otras colecciones de ensayos. Uno es el Manifiesto Romántico, ese tengo un buen recuerdo de ese, no sé si lo leíste. Bueno, otros son sus libros más estrictamente filosóficos, ¿no? Ahí me parece que ella acierta. Y, digamos, buena parte de lo que construye es algo a lo que todos le debemos mucho. O sea, porque en ese momento hay que tener en cuenta cuándo ella estaba escribiendo. Estamos hablando de los años 50. Me parece que, bueno, sí, después se desvió, puede ser, en algún que otro camino, pero las bases están firmes y las bases están en esos libros que ella escribió. Bueno, escribió algunos artículos en revistas, pero tiene sus libros. Hay uno que se llama, bueno, lo tengo acá, creo que se llama Epistemología Objetivista. Ahí está. Ese es un libro también recomendable. Obviamente no es para cualquiera, te tiene que interesar mucho la cuestión como para leerte entero, pero por lo menos para ir más allá de lo que se suele ver en las librerías. Bueno, de lo que me preguntabas, que si hay alguna cultura que sea particularmente anti-individualista, yo no pensaría que es una cuestión de cultura, ¿no? Pienso que es una cuestión quizás de ideologías que impone la gente, ¿no? Y ahora pienso en Pol Pot en Camboya, ¿no? Es decir, si tienes gafas es que no eres parte de la sociedad que queremos crear y entonces te matamos, ¿no? Entonces es así, ¿no? Entonces, claro, ahí desaparecen todos los maestros y demás, y entonces, pues claro, solo queda, digamos, el hombre masa, ¿no? Es decir, y el que tenga gafas, pues las tira, ¿no? Es decir, ya no leo más porque si no me matan, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que es tanto una cuestión de culturas como una cuestión de ideologías o locuras puntuales, ¿no? Digamos, yo creo que el individuo, a pesar de que no en todos los sitios sea fácil, pero yo creo que el individuo siempre puede encontrar su sitio siempre que haya, pues eso, ¿no? Un mínimo estado de derecho, una serie de, digamos, de libertades básicas que se protejan, ¿no? O sea, si por hablar cualquier cosa te van a fusilar, entonces, claro, ahí ya no estamos hablando de... tu menor problema es el individualismo, por así decirlo. Sí, pero no hay culturas que son quizás más resistentes a esa influencia ideológica. Porque, a ver, el comunismo o el colectivismo en sus formas más extremas no prendió igual en todas partes. No sé, quizás me equivoco, no es que me detuve a pensar demasiado en esto, pero se me ocurre que hay una razón por la cual la gente se deja colectivizar. No estoy culpando acá, no, a los pobres camboyanos, no, lejos de mí, no estoy diciendo eso. Pero digo, hay veces que hay discursos que para la mayoría suenan disparatados y eso es suficiente como para mantener a raya, ¿no?, la locura ideológica. Sí, puede ser que quizás exponerse a
religiones expresados de una manera muy enérgica, ¿no? Como por ejemplo puede ser el islamismo, ¿no? Yo, pues trabajando, he conocido gente de Irán y de Pakistán, y claro, cosas que les pasan en su vida diaria, pues no das crédito, ¿no? Es decir, que a uno el nombre de sus hijos lo escogía su padre, ¿no? Pero porque es así la traducción, o sea, el abuelo pone el nombre de los nietos y lo piensa, y entonces pues pone nombres raros que son de los profetas del islamismo y de no sé qué y tal, ¿no? Entonces, claro, le preguntas, bueno, nene, ¿cómo se va a llamar tu hijo y tal, ¿no? Y dice, no lo sé, cuando lo diga mi padre, ¿no? Claro, es una cosa que es inconcebible, ¿no? Digo, joder, no sé. A otro le pasó una cosa, que había venido a vivir a España, estudiaba haciendo el doctorado, y entonces cuando volvió para una festividad que había en su país, pues le estaban esperando en el aeropuerto su padre y su suegro, bueno, su futuro suegro, porque tenía una novia, pero no se habían casado, ¿no? Entonces el hombre estaba en España y el suegro estaba preocupado, ¿no? Decir, joder, está ahí en España, esto está lleno de guarras, ¿no? Está lleno de guarras, estará haciendo cualquier cosa, va a venir con gonorrea, lo que sea. Entonces, cuando le bajaron ahí en el aeropuerto, le dijeron, bueno, no vamos a ir a casa, sino que ven que vamos aquí a sentarnos en esta butaca, a tomar un té y vamos a hablar, ¿no? Y dijeron, o te casas, que ya tenemos el sitio y tenemos todo tal, o si no, no la vuelves a ver, ¿no? Y entonces, claro, el hombre se había ido, cuando nosotros nos despedimos de él, se iba a su país a pasar unos días, y cuando vuelve dice que me he casado, ¿no? ¿Y cómo que te has casado, no? Sí, que me he casado, que me estaban esperando allí y me he casado, porque si no, pues no la podía volver a ver, ¿no? Entonces, son cosas que dices, claro, no realmente, pues enhorabuena, ¿no? Joder, pero que no puedes, realmente no te salen las palabras, ¿no? O sea, no encuentras en tu sistema de valores una cuestión de la que agarrarte y decirte, pues a mí me pasó, ¿no? O sea, pues no, ¿qué me va a pasar, no? Si es que no consigues, ¿no? Pero bueno, sí es posible que quizás la religión o ciertas religiones, cuando la gente le presta mucha atención, pues puedan ser anti-individualistas, ¿no? Quizás, ¿no? Pero bueno, sí. Pero es curioso, digo, escuchándote, ahí estamos hablando de una sociedad anti-individualista y quizás en parte tribalista o clanesca, qué sé yo. Y esas lealtades al grupo son a veces lo que les permite resistir la imposición ideológica, ¿no? No. O sea, eso es algo foráneo, a veces para bien. Digo, quizás esa sea la razón por la cual el comunismo, así ortodoxo, no pudo imponerse en muchos lugares. Digo, en Afganistán vos podés decir un montón de cosas, ¿no? El gobierno, ni siquiera se puede llamar un gobierno, ¿sí? Pero digamos, es un tipo de sociedad que es muy resistente a un gobierno central, por esas mismas características. Es decir, por un lado son anti-individualistas, pero por otro lado resisten ideologías que son quizás peores o que pueden ser peores. Quizás el paso de los occidentales, ¿no? De la edad moderna a la edad contemporánea, ¿no? Que generalmente lo situamos, los españoles lo situamos en el descubrimiento de América, perdón, el descubrimiento de América no, esa es la anterior, ¿no? El paso, digamos, que se marca ahí más o menos alrededor de la Revolución Francesa o de la independencia americana, lo que deja atrás de alguna forma es el feudalismo, ¿no? Entonces yo creo que hay sociedades que no han dado ese paso, ¿no? Y que realmente en su mente, a pesar de que tengan móviles y de que tengan un montón de tecnología y demás, pues en su mente, en realidad, no están tan alejados del feudalismo, ¿no? Y hay caciques locales que lo deciden todo y bueno, pues si ese cacique local es encima una autoridad religiosa y demás, pues que no se le puede ni contestar nada, ¿no? Entonces, ahí quizás por ahí pueda haber algo, ¿no? Sería interesante también buscar algo de información. Yo quisiera tal vez señalar y subrayar la particularidad de el occidente como la franja extrema occidental de Europa y todos sus descendientes en lo singular de la individualidad como un valor. Nótese que estamos jugando ahora el partido de fútbol Argentina contra Inglaterra y se proyecta hacia un juego de ocio competitivo que, a pesar de ser mutuamente exclusivo, de ser uno gana, uno pierde o empate, se proyecta a una reducción de la violencia en las sociedades occidentales que no tiene lugar en ninguna otra sociedad. Por ejemplo, no es solo decir que el Imperio Británico abole la esclavitud a nivel global, haciéndose el cumplimiento forzoso de ver a los piratas, a los esclavistas como piratas. No es solo el decir que España detiene los sacrificios humanos de los aztecas y los incas. Es algo que yo noto
que incrementa inclusive comparándolo con Roma, comparándolo con Grecia, comparándolo definitivamente con cuando ya llegas al Medio Oriente. Si vos lees la historia del derecho de los asirios, vos decís que es esta cosa. Y las sociedades babilónicas de la antigüedad también tenían esta característica de, por ejemplo, el culto de Ishtar, en donde por mandato político todas las mujeres de la ciudad a la prostitución un día al año. Entonces es algo bastante peculiar el cómo en las sociedades occidentales, cómo uno lo define occidental, eso varía. Hay los que dicen los valores grecorromanos y judeocristianos, hay los que dicen que es el derecho romano y la fe cristiana y la filosofía griega. Yo digo que el occidente por excelencia son las Islas Británicas, la península ibérica y sus descendientes. Y que en todo otro caso uno nota cómo desciende antropológicamente o sociológicamente, no me refiero a las instituciones políticas o jurídicas, el respeto a la libertad individual como un valor, llegando a un punto más álgido en Corea del Norte, en donde hay donde hay espacio para la libertad individual. Gustavo, ¿algo que decir, que añadir al respecto? No, nada que añadir, me quedo empatado. Yo tengo una última pregunta para vos, porque hay tu último libro, que comento a la gente, se llama La persona singular, ¿no? Por lo menos es el título. No recuerdo si tiene un subtítulo. Tiene un subtítulo, es Una brújula para tiempos turbulentos. Correcto. Cuando yo leí ese título, inmediatamente, bueno, a través de Sebastián nos comunicamos y que sí, quiero hacer una entrevista, porque Ernst Jünger, es uno de mis autores favoritos. Es un tipo que yo he leído muchísimo y escribió muchísimo. Murió a los 102, 103 años por ahí, nunca paró de escribir. Y él volvía muy a menudo sobre este concepto, pero él no es que lo explicaba, por qué él hablaba de persona singular en lugar de individuo. Y eso es algo que uno como que tiene que descubrir. Eso es lo que me gustaba de Jünger. No era de explicar demasiado. A mí me pareció entender que se refería quizás a la forma en que nosotros intuitivamente, ¿no?, pensamos a la otra persona o a uno mismo. Es decir, la palabra individuo tiene una connotación, no tengo nada en contra, pero habla simplemente de lo que es indiviso, ¿no? Pero indiviso también es el átomo. Entonces el individuo puede ser parte de la masa. En cambio la persona singular no. Hay algo, hay como un núcleo, ¿no?, interior que el exterior puede influenciar pero no determinar. ¿Me equivoco? A ver, ahí hay una cuestión, y es que Jünger escribía en alemán, ¿no? Entonces, la persona singular que nosotros hablamos es una traducción que alguien ha hecho, ¿no? Entonces, él hablaba de una cosa que es el Einzelne, ¿no? Que, bueno, el traductor pues no decidió traducirlo como individuo, ¿no? Aunque podría haberlo traducido como individuo, ¿no? O podría haberlo traducido el uno, ¿no? Pero bueno, le tradujo como persona singular, ¿no? Hay que pensar que Jünger viene de 2 guerras mundiales, ¿no? De conocer el nacionalismo, el comunismo, el nazismo, ¿no? Toda la gente que se callaba, ¿no? O sea, que si llegaba la Gestapo, pues le decía dónde estaba el judío para que no le llevasen a él, ¿no? Entonces bueno, habla desde esa perspectiva y, bueno, crea esa imagen, ¿no?, del Einzelne, ¿no? Y, bueno, pues la verdad que yo conocía la expresión de Jünger, pero me pasaba un poco que estaba buscando una expresión que fuera un poco alternativa al individualismo, ¿no? O sea, yo pienso que hay palabras que están quemadas, ¿no? Es decir, que en la batalla cultural hay gente que coge para destruir el edificio del otro, ¿no? Y entonces, pues le va quitando, ¿no? Le va quitando y le va desvirtuando, ¿no? Y le va diciendo... Le va intentando, pues, destruir por la vía de quitarle las palabras, ¿no? De pervertir las palabras, ¿no? Entonces, yo notaba que si tú llegas y le dices a alguien que eres individualista, inicialmente la impresión que le causas es negativa, ¿no? Luego ya, cuando te va conociendo, tal, oye, pues no es tan mal persona esta persona, pero ya hay gente que a lo mejor no te da ni siquiera la opción de poder entrar en eso, ¿no? Entonces, me inspiraba un poco sin compararme ni mucho menos, ¿no?, pero los libros de Nassim Nicholas Taleb, ¿no? Es decir, particularmente Cisne Negro y El Antifrágil, ¿no? Una vez que te explican el concepto de cisne negro, pues todo el mundo dice, no, coño, claro, ¿no? Pues claro, si yo he vivido eso y yo eso lo he visto, ¿no? Por eso es tan potente el cisne negro, porque en realidad todos lo conocemos intuitivamente,
pero nadie le ponemos un nombre, ¿no? Hasta que él no vino y dijo, el cisne negro es esto, ¿no? Es este concepto, pues no tenía un nombre, entonces intuitivamente lo sabes, lo conoces, pero no tenía un nombre y no lo tienes, ¿no? Luego el antifrágil es brillante, ¿no? Porque mucha gente ha estado utilizando la palabra resiliente cuando quería decir antifrágil, ¿no? La resiliencia es que cuando después de romperte puedes luego seguir teniendo resistencia hasta el nivel que tenías, ¿no? Pero no es que te pasas por encima, ¿no? El antifrágil es que cuando te has roto y te has curado, pues eres más resistente, ¿no? Y fíjate tú que eres médico, Marcelo, eso es el catarro, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un catarro, estás jodido, ¿no? Y además me pongo malísimo cuando tengo fiebre, me duelen todos los músculos, todos los huesos, estoy jodidísimo, pero la verdad es que esa es la manera de que ese virus no te vuelva a afectar, ¿no? Y esa es la manera en la que te haces antifrágil, ¿no? Eso no es resiliencia, aunque muchas veces pensábamos que eso era resiliencia, pero no era, ¿no? Eso es la antifragilidad, ¿no? Entonces, nosotros buscábamos algo parecido, ¿no? Algo que cuando la gente lo lea diga, bueno, claro, es que eso me pasa a mí, ¿no? Es que yo a veces hago cosas que las hago para mí, pero veo que para los demás también pueden ser buenas, ¿no? ¿Eso es individualismo? ¿Eso es egoísmo? No, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Pues bueno, pues al final pensamos que la palabra que podíamos usar es la persona singular, tomada un poco prestada de Junger, ¿no? Pero bueno, es verdad que en el libro no hablamos en ningún momento de Junger porque no es de los autores que, digamos, nos ayuda a soportar un poco nuestra teoría, ¿no? Pero bueno, por otro lado, otro pensador del que sí que hablamos mucho, que es Antonio Escotado, era un grandísimo entendido y experto en Junger, y de hecho la editorial que tienen ahora, El hijo de Escotado, es La emboscadura, que está tomado también de otra idea de Junger, ¿no? Entonces, bueno, por un lado decíamos, bueno, tomamos prestado ese término, es verdad que gente que esté muy enterada va a decir esto es de Junger, pero nosotros, bueno, pues por otro lado, con esa gente que está tan enterada, pues también queremos conocerlos, ¿no? Porque la gente en general no lee a Junger ni conoce a Junger, ¿no? Es raro encontrarse, muy poca gente en verdad nos ha dicho que lo recordaba a Junger, ¿no? Digamos que no es un autor que esté tan en boga actualmente, ¿no? Pero es curioso que haya sido esto una decisión de un traductor. Yo pensé que el traductor estaba reflejando algo que claramente el tipo se había encargado, ¿no?, de querer transmitir, pero bueno, la verdad que esta entrevista me está dejando muchas enseñanzas. Sí, Seba, levantaste la mano y querías decir algo. Sí, yo quisiera decir que he leído el libro, lo he subrayado, he tomado notas. Me parece que en lo referente a Hayek merece un posgrado honoris causa, pero aparte de la adulación de Seba, yo tengo que decir que, volviendo a lo de la singularidad antropológica y sociológica del Occidente como proponentes de un valor llamado el individualismo, el libro de Gustavo a mí me pareció no solamente muy superior al concepto del cisne negro, antifragilidad, que es básicamente el curarse, sino que me pareció que presentaba un balance entre ese extremo individualismo de Ayn Rand y la noción de que cuando vos nacés hay un desfase intergeneracional y temporal entre la sociedad o el fenómeno interpersonal que ya existe y vos mismo. Y vos no tenés un plan que sea reducible a una serie de listas de porvenir. Este es el itinerario, sino que vos como empresario, como actor humano, tenés que construirte a vos mismo dentro de un contexto en donde van a haber oponentes, donde van a haber personas que puede que sean saboteadores y hostiles a tu proyecto, y lo que tienes que hacer es adaptarte. Este balance entre el individualismo infantil, el llamado individualismo falso, del que habla Hayek, y el individualismo adaptándose a la realidad, es lo que me pareció que brillaba acerca de este libro que Gustavo escribió con su padre. Ambos tuve el placer y el honor de entrevistarlos, y yo pienso que donde se encuentra ese balance no es estático. Paradójicamente, el individualismo como valor, llamémosle occidental o libertario, no es un punto estático. ¿Por qué? Porque las circunstancias van a ser distintas, y eso es algo que también se menciona en el libro. La mención ya dada de Escotado, pero también la de Ortega y Gasset. Es decir, yo soy yo, pero yo no soy yo en abstracto y sin cuerpo y sin situación geográfica y cultural. Yo soy yo y mis circunstancias. Y ustedes mencionan también a Ortega y Gasset.
Eso es. Hay que decir que el libro se llama La persona singular. Está publicado en Amazon, se puede comprar en Argentina, pero claro, desgraciadamente Amazon lo imprime para ti. Es un just in time, ¿no? Una especie de, digamos, de innovación en el modelo editorial en el que no hay stock, y entonces no está tan desarrollado en Latinoamérica hasta el punto de que el libro se imprimiría en Estados Unidos y te lo tienen que mandar, con lo cual, claro, en la aduana estás pagando ya seguramente más del doble de lo que vale el libro. Pero hay una buena noticia, y es que estamos en conversaciones con un editor argentino que se ha ofrecido a ponerlo en Mercado Libre, creo que es, ¿no? Y en su propia librería. Bueno, es no sé si hago bien en desvelarlo porque no hemos firmado el contrato, pero bueno, en principio el Grupo Unión, que ha venido publicando las obras de economía austríaca en Argentina, se ha interesado por nuestro libro y por otros que están en la misma editorial. Y estamos ahora mismo en conversaciones para que pueda estar disponible en Argentina, que espero que, si todo va bien, pues en unos meses, quizás para el verano nuestro verano, ¿no? Septiembre de 2026, espero que podamos tener la buena noticia de que el libro está disponible en Argentina de manera más fácil, ¿no? Porque ahora mismo está disponible, pero claro, realmente con un coste muy, muy elevado que no lo hace atractivo, yo creo. Excelente noticia. Bueno, yo lo voy a esperar. Quiero tenerlo en mis manos. Por último, Gustavo, ¿qué cuestión a vos te parece que hoy la gente quizás mayormente ignora, pero a la que deberían prestarle más atención? La gente lo que ignora es que vivimos en una matrix del sistema monetario, ¿no? Que el sistema financiero y monetario es extremadamente débil y se asienta sobre un concepto que es la reserva fraccionaria, que es un tema técnico deliberadamente oculto para la gran parte de la sociedad, y que hay alternativas para eso, ¿no? Una alternativa puede ser el Bitcoin o las criptomonedas, y creo que eso es quizás solamente una parte, ¿no? Una parte que es una institución en la que necesitamos para poder cooperar con los demás, ¿no? Que es el dinero, porque el trueque no es efectivo, entonces necesitamos un medio de cambio para poder negociar entre nosotros. Y bueno, ese medio de cambio tiene que ser proveído por el Estado, pues no necesariamente, ¿no? Y mucho de lo que decimos en el libro se proyecta también sobre esa visión de Bitcoin, ¿no? De que en realidad puede existir un dinero. No es que yo piense que Bitcoin es dinero hoy, ¿no? Pero pienso que puede llegar a serlo y puede llegar a funcionar. Se ha presentado una tesis en Madrid recientemente de Joel Serrano, que es Bitcoin como dinero fuerte. O sea, es decir, que la gente ya le está dando muchas vueltas a esto, y de alguna forma lo que se proyecta sobre la institución del dinero se proyecta sobre muchas otras instituciones, ¿no? Y es que no es verdad que el Estado tenga que intervenir en todas las cosas para que funcionen, sino que el orden espontáneo existe, y cuando dejan a la gente tomar sus propias decisiones van a acabar pasando en general cosas bonitas, ¿no? Porque el ser humano es bueno y es bondadoso, y todos en última instancia somos muy parecidos y queremos las mismas cosas, ¿no? Que es vivir una buena vida y llegar a alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues que no perdamos la confianza y que no perdamos la creencia en la humanidad, y que en última instancia un individualista es una persona que ama y confía en la humanidad y en sus seres semejantes, ¿no? No es una persona que odia a los demás y solo busca su propio beneficio, ¿no? Quizás un poco proyectando sobre diversos temas, ese sería mi mensaje final. Una breve reflexión final después de esta importante conversación. Quiero enfatizar la importancia de identificar el origen del individualismo, el origen histórico, ¿sí? Porque Ayn Rand hace un gran trabajo, ¿sí? Con su defensa radical del individuo frente al colectivo, o mejor dicho, del individuo frente a los que dicen representar el colectivo. O sea, nos da un buen escudo filosófico, por así decir, contra todo tipo de sofistas. Pero eso, creo yo, no es suficiente. Hay que ir más allá de Rand. E ir más allá de Rand es entender por qué el individualismo no es algo natural, no es algo que surge inevitablemente en cualquier sociedad. O sea, si no conocemos las raíces del individualismo, bajo qué condiciones este puede florecer, lo vamos a terminar perdiendo. Y con él van a desaparecer todas esas cosas que hacen tan peculiar a Occidente, ¿sí? Todos esos logros impresionantes de esta civilización. Y se te pones a pensar todo lo que tenemos y a veces no valoramos porque lo damos por descontado. Me refiero a la abolición de la esclavitud, la igualdad ante la ley, que no se aplica a la perfección, pero al menos es una cosa ampliamente aceptada como válida. La libertad de expresión, la libertad de asociación y de desasociación, el método científico, el desarrollo tecnológico, el capitalismo del libre mercado, bueno, y todas sus consecuencias, ¿sí? La reducción drástica de la pobreza, la rápida diseminación de todos esos avances tecnológicos. Bueno, el intervencionismo estatal creciente y en todos los órdenes de la vida, tiene el poder de acabar con todo eso. Y creo que es uno de los resultados de este olvido al que me refería. Por eso,
no podemos darnos el lujo de ignorar esta cuestión. Y quizás la clave no está en dar con una fórmula definitiva que sirve para todos los tiempos, sino en encontrar y mantener un equilibrio entre, si se me permite esta simplificación, entre Atenas y Esparta. O sea, individualismo sí, pero con la conciencia de lo raro que es y de lo frágil que es y con la disposición a defenderlo, lo cual suele requerir algunos sacrificios. Separación de moneda y Estado. Pensé que eso es lo que nos falta para pasar al siguiente nivel como civilización, ¿no? Bueno, gracias de nuevo, Gustavo. Tenía muchas ganas de tener esta conversación con vos y me alegra haberlo hecho así públicamente. Pues nada, Marcelo, muchísimas gracias por invitarme al canal y ojalá que todo vaya bien y que se haya ventas en Argentina para que yo pueda allí ir a la Feria del Libro, lo que sea, y conocernos en persona. Me apetece mucho. Cuando vengas, avísanos, porfa. Abrazos, saludos para todos, gente, cuídense mucho, nos vemos la semana que viene.